Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, por luego permanecer toda mi vida aquí. Gozar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, por luego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, por luego permanecer toda mi vida aquí. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza, mi Dios. En medio de la aflicción
Quiero comenzar el día de hoy compartiéndoles una experiencia. Hace algunos días atrás me tocó ir a un lugar fuera de aquí de la ciudad, no, un poquito fuera de la ciudad, y que no conocía, ¿no? Era la primera vez que iba por esa zona. Recuerdo que entonces la persona me dio la dirección por escrito, por WhatsApp, me la envió ahí escrito. Después yo le pedí también que me mandara la localización, ¿verdad? En el mapa, para poder guiarme por ese medio. La cosa es que salí de aquí, toda la parte normal, Tegucigalpa, que conocíamos bien, ¿verdad? La cosa es que empezamos a llegar a las zonas donde ya no conocía. Entonces, tenía dos opciones, o me iba con la dirección escrita que me habían dado en WhatsApp, o le hacía caso a la dirección que me habían mandado en la localización. Entonces, vine yo y en este caso decidí hacerle caso pues al Google Maps, ¿verdad? Pusimos ahí la localización, le dimos clic y nos fuimos, ¿verdad? Y fuimos escuchando todo el camino por donde nos llevaba el Google Maps. La cosa es que, para no hacerles larga la historia, resulta que cuando ya me estaba acercando, estaba ya cada vez más cerca, pero yo miraba que a la vez me estaba como alejando, o sea, más bien me estaba yendo por otro lado, la dirección donde me estaba llevando el Google Maps. La cosa es que resulta que yo miraba y chequeaba, pero yo miraba que habían calles. O sea, yo miraba, bueno, ahí se miran claros en el mapa las calles. Entonces yo iba confiado, yo seguía ahí las instrucciones. La cosa es que después llegué al punto, entonces llegué y resulta que no había una calle donde tenía que meterme ahí ya casi para llegar, resulta que estaba cerrada, no podía pasar por ahí, no había pasada. La cosa es que tuve que regresarme. Perdí como, pónganle que unos 30 minutos de mi tiempo, 30, 40 minutos de tiempo para volver a regresar a un punto y hacerle caso a la dirección que me habían mandado por escrito en WhatsApp. La cosa es que fuimos avanzamos. Llegué a cierto punto que ya tuve que llamar a la persona a la que íbamos a visitar. La persona, pues llamé y después, escuchando la voz por teléfono de la persona original que estaba en el lugar donde íbamos a visitar, la persona, pues logré llegar, ¿verdad? Hasta ahí, logré ubicarme y llegar. Pasaron 30, 40, 50 minutos que perdí dando vueltas ahí, ¿verdad? Hasta que vine y escuché a la persona diciéndome la dirección exacta por teléfono, escuchando su voz. Y eso es lo que queremos platicar hoy. Hoy queremos platicar y preguntarle a quién usted está escuchando hoy. Hoy es muy importante que usted esté bien claro y esté escogiendo bien a quién usted escucha. ¿Por qué decimos que es necesario eso el día de hoy? Porque mire, hoy vivimos en un mundo que está difícil. O sea, es un mundo que es difícil, pero a la vez está lleno de retos. Y hay varias características. Si ustedes se fijan, en el tiempo que estamos viviendo hay varias características que todos podemos identificarlas porque las vivimos. Una de ellas, por ejemplo, es que vivimos en un mundo volátil, ¿verdad? Cuando hablamos de que es un mundo volátil, eso nos referimos a que cambia o varía con facilidad. El mundo está cambiando y variando a cada rato todo con mucha facilidad. Y un claro ejemplo ahorita es con todo esto de esta pandemia, ¿verdad? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Imagínense hace 6 meses, 7 meses, era totalmente diferente, ¿verdad? Nuestras vidas. La forma como hacíamos iglesia, totalmente diferente. Miren, ahora estamos pues conectados por estos medios. Antes nos mirábamos ahí en persona hace unos meses atrás. Y entonces todo está cambiando. Y no solo eso, sino que siempre, aún antes de pandemia, ya estaba el mundo así, cambiante a cada rato, ¿verdad? Y cambiando de una forma que es poco previsible. O sea, que es bien difícil como predecir qué va a pasar. Estos tiempos así estamos hoy. Otra característica del mundo hoy que miramos es de que el mundo es un mundo incierto, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Vemos que hay muchas cosas que son desconocidas, que el futuro se siente como bien incierto, ¿verdad? Se percibe, y no solo es que está incierto, sino que también se percibe como negativo, que lo que se viene es bien negativo. Y miren, ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos están en lo más intenso, ¿verdad? Están, por ejemplo, semanas de elecciones, ¿verdad? De elegir sus gobernantes por los próximos años, ¿verdad? Y eso ha estado intenso y uno ve ahí y uno dice, uy, qué incertidumbre, ¿verdad? O sea, hasta la misma gente que vive allá y uno que está acá también ve y uno dice, ay, qué barbaridad. Y uno sabe que lo que pasa allá pues afecta acá, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y también, miren, nosotros también tenemos mucha incertidumbre porque el otro año nosotros vamos a estar en las mismas, ¿verdad? Vamos a estar ahí decidiendo quién va a seguir gobernando nuestro país
en los próximos años, y eso causa, como le digo, mucha incertidumbre. Así es el mundo hoy. Y también otra característica del mundo es que es un mundo complejo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay mucha complejidad, como que cada vez las cosas se van como complicando más y se van haciendo más difíciles de entender, ¿verdad? Y comprender. Y hay no solamente para resolver las cosas, no solamente hay como solo es como de que hagamos esto, paso 1, 2 y 3 y ya lo resolvimos. No, sino que hay un montón de variantes y cosas así. Por ejemplo, una de las áreas que yo veo bien complejas ahorita, por ejemplo, en nuestro país es el regreso a clases de las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? Vemos que está bien complejo, un tema bien complejo. Ahorita hay diferentes opiniones, hay diferentes necesidades. Imagínense las familias que los dos padres, el papá y mamá, trabajan y los niños solos en la casa estudiando y con la necesidad más bien de enviarlos a las escuelas para que ellos puedan estar ahí tranquilos, que están siendo cuidados los niños, ¿verdad? Pero también está eso de que no, pero si los mando se van a infectar y yo ya no los voy a mandar, ¿verdad? He escuchado de padres de familia que han dicho, yo no voy a enviar a mis hijos en lo que resta del próximo año escolar que viene, ¿verdad? Todo esto que viene ahorita. Entonces, hay muchas, ¿verdad? Bien complejo esto, ¿verdad? Y otra característica del mundo hoy es que es un mundo ambiguo, ¿verdad? Si se fijan, las cosas hoy están bien confusas, no sé, ¿verdad? La forma en cómo se comunican las palabras, los medios de comunicación, todo es bien ambiguo, ¿verdad? Las cosas se pueden entender, ¿verdad? O interpretar de diversas maneras, ¿verdad? Y eso causa confusión, eso causa que uno diga, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Yo recuerdo hace algunos años vine y me topé con este artículo, ¿verdad? Que aquí vemos ahí en pantalla ahorita, hace algunos años, y yo cuando iba pasando, y pasé de un solo, y como, ¡ay, qué bonito! Una pareja con un bebé. Pero después, ¡hey, qué pasa aquí! Y regresé, ¿verdad? Y mire, y vi que algo no estaba, que algo no estaba como normalmente lo vemos, ¿verdad? Y después yo dije, bueno, ¿y qué está pasando? Entonces leí, entonces lo que leí, ¿verdad? Y lo que le decía, el artículo ahí decía, hombre transgénero da a luz un niño. Y entonces yo, ¿cómo un hombre da a luz a un niño? Y después veo la imagen y veo que el hombre embarazado, y de cuándo nosotros los hombres podemos tener bebés. O sea, eso, póngale que eso fue en segundos, o sea, en milisegundos. En mi mente, ¿verdad? Como ahí, ¿qué está pasando? Y después, plum. Pero uno después ya se ubica, ¿verdad? Y uno entiende lo que está pasando ahí, ¿verdad? Pero si se fijan, es un lenguaje bien ambiguo, ¿verdad? Que se usa ahí, ¿verdad? Imagínense a saber cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántas personas leyeron esto, se pusieron a esto y se confundieron, o sea, hubo confusión, ¿verdad? Porque se interpreta de muchas formas, ¿verdad? Cuando la realidad es que es una mujer que tuvo un hijo, ¿verdad? Esa es la realidad, o sea, esa es la realidad. Entonces, todo se ha vuelto bien ambiguo, ¿verdad? El mundo así está. Entonces, un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Por eso, mire, usted y yo necesitamos escoger bien a quién vamos a estar escuchando en este mundo que estamos viviendo hoy. Es importante que usted escuche, que escoja bien a quién escuchar. ¿Y sabe por qué? Porque a quien uno escucha, uno sigue. A quien yo más le pongo atención y escucho y me expongo, escucho, a esas personas son, o a eso es lo que a uno sigue, ¿verdad? Uno naturalmente, consciente o inconscientemente, uno empieza a seguir y uno empieza a irse por esa línea. Entonces, por eso es bien importante que usted hoy, para que nosotros, si le podemos decir así, podamos sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino que vivir bien en este mundo, es importante que usted sepa y escoja bien a quién escuchar. Mire lo que dice el Salmo, y este es el Salmo que queremos compartir con ustedes hoy. Dice el Salmo 85:8, dice lo siguiente, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Mire qué interesante este Salmo. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Mire, el mundo está loco. Sí, el mundo, cuando hablamos eso y se dice eso, es cierto. Sí, el mundo está loco y la gente, hay mucha locura, ¿verdad? Y mucha gente anda ahorita fuera de la realidad, ¿verdad? Viviendo fuera de la realidad, de lo que realmente es. Pero mire, eso es por toda eso que está pasando en el mundo y a quién cada quien ha decidido escuchar, ¿verdad? Por eso es bien importante. Mire, yo dice acá el Salmo, mira, dice, escucharé lo que habla Jehová, porque hablará paz, para que no, dice, se vuelvan a la locura. Entonces, ¿qué voces está usted escuchando hoy? Y fíjense que hay
hay dos tipos de voces que podemos estar escuchando. Hay voces externas, ¿verdad? O sea, voces que vienen de afuera para adentro, a mi persona, ¿verdad? Externas, de afuera para adentro. Y hay voces internas. Más bien, hay voces que son adentro de mí, más bien, que están en mí y más bien hasta yo las saco también, ¿verdad? Más bien salen de mí. Entonces, cuando nos referimos a voces externas, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, usted puede ser que hoy esté escuchando más a la televisión y a la radio, lo que los medios están hablando ahí, ¿verdad? Y todos los noticieros pasa pegado ahí todo el día, o, ¿verdad? O pasa pendiente, ¿verdad? Y pasa leyendo ahí o viendo, ¿verdad? Y ese puede ser su fuente ahorita de, no sé, de donde usted se alimenta, ¿verdad? La televisión o la radio. Pueden ser las redes sociales también, es otra voz externa que vivimos hoy y que estamos pasando, y ahorita pasamos más metidos ahí, ¿verdad? Estos días, pandemia, pues ahí pasamos todos, ¿verdad? Bastante tiempo, ¿verdad? Y ahí pasamos leyendo, viendo y de todo, ¿verdad? Y usted puede escoger, usted escoge a qué exponerse ahí, pero entonces, ¿qué está escuchando usted y qué está viendo ahí? ¿Verdad? También otra voz externa puede ser la música. Mire, la música es otra voz que andan por ahí. La música que usted está dejando, que escucha más frecuentemente, eso entra. Mire, la música es extremadamente poderosa. Hay cosas que no nos entran así nomás por la voz o una plática normal. Pero mire, hay mensajes que con música, o sea, si está el mensaje y la música, nos entra, pero sin ninguna pared, ninguna puerta a la mente. Así es la música, así es de poderosa, ¿verdad? Y por eso es bien importante que usted, en medio de toda la música que a usted le guste, la música que no sé, ¿verdad? De su preferencia y todo, asegúrese que usted tenga música que le esté recordando de Dios y quién es Dios y cómo es Dios y las cosas que ha hecho Dios, ¿verdad? Para que eso lo tenga siempre en mente. También la literatura, mire, ¿qué literatura usted está leyendo hoy? Mire, yo creo que las cosas que más me han influenciado a mí en cómo yo pienso y razono son las cosas las que yo he leído, o sea, los libros que yo he leído, ¿verdad? Incluyendo la Biblia, obviamente. Entonces, es importante que usted esté bien claro y sepa escoger bien qué literatura usted lee y se expone, ¿verdad? Otra, voces externas que hay ahí son los amigos, ¿verdad? Los amigos. Miren, todos nosotros somos portadores. Todos nosotros somos portadores. ¿A qué me refiero a que todos somos portadores? Mire, todos nosotros tenemos algo, o sea, tenemos dentro de nosotros cosas y que nosotros la andamos pasando a todas las personas con las que nosotros tenemos contacto. Y a nuestros amigos nosotros así somos. Con nuestros amigos nosotros podemos, como yo soy portador, puedo pasarle y transmitirle a mis amigos cosas buenas, positivas o cosas negativas, malas, ¿verdad? Eso así es, ¿verdad? Y por eso es bien importante que usted se asegure, ¿verdad? Que sus amigos, usted esté rodeándose de gente, ¿verdad? Que más bien le esté pasando cosas positivas a su vida, ¿verdad? Que le esté pasando el bien, que lo esté animando y moviendo al bien, al amor, a servir a los demás. Gente así son los que tenemos que rodearnos y eso es lo que debería estar saliendo de nosotros también, ¿verdad? Y otra voz externa, Satanás, ¿verdad? La Biblia es bien clara, no lo podemos obviar, ¿verdad? Que Satanás ahí anda viendo como león rugiente, dice, viendo a quién devorar, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, todas esas voces ahí están, ¿verdad? Y también hay voces internas, como le mencionaba. Voces internas, ¿a qué nos referimos? Son nuestros pensamientos. ¿Qué mundo, verdad? ¿Qué rollo es la mente y los pensamientos de cada quien, ¿verdad? A veces vemos personas que la podemos ver que está ahí normal, tranquila, pero por dentro de la mente, en sus pensamientos anda, pero wow, con aquel montón de pensamientos en su cabeza, ¿verdad? Y pensando y que hasta a veces nos cuesta dormir por eso, porque andamos con todo eso ahí en nuestras mentes, ¿verdad? Pensando. Y es un mundo, ese es un mundo tremendo ahí adentro de cada uno de nosotros. Y también otra voz interna es nuestro corazón, ¿verdad? Como dice la gente, ¿verdad? El corazón, el seguir nuestros corazones, ¿verdad? Y óigame, ¿qué mundo es ese corazón? Y normalmente nosotros lo relacionamos a las emociones, ¿verdad? Y a lo que siento, ¿verdad? Y qué rollo, ¿verdad? ¿Qué rollo es eso, ¿verdad? Lo que pensamos, lo que sentimos, ¿verdad? Y cómo nos podemos dejar llevar por todo eso, ¿verdad? Entonces, mire, le vuelvo a recordar, es importante que usted identifique a quién está escuchando usted hoy, ¿verdad? Porque al que nosotros escuchamos, nosotros seguimos. Y como decía el Salmo, mire, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Escuchemos, busquemos escuchar primeramente a Dios, ¿verdad? A su palabra, ¿verdad? A Él, a sus principios, ¿verdad? Porque dice, hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura.
Mire, escuchar otras voces afuera de la de Dios pueden traer consecuencias negativas, ¿verdad? Consecuencias duras para nuestras vidas. Y que solo quiero mencionarle dos ejemplos. Un ejemplo es de Adán y Eva, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, Adán y Eva, en Génesis 3, usted puede leer todo bien ahí, toda la historia así bien detenidamente, ¿verdad? Y fíjense que aquí en Adán y Eva, Dios fue bien claro con ellos. Él les comunicó, Él les habló, Él les dijo, ¿verdad? Cómo tenía que ser ahí todo en el jardín de Edén, ¿verdad? Y les dijo bien claramente a Adán, miren, de este fruto, de ese árbol, no van a comer, ¿verdad? Y de los demás sí, ¿verdad? Todos los demás pueden, ¿verdad? Eso si uno lo lee ahí, eso fue bien claro, Dios fue bien claro en comunicar eso, ¿verdad? Pero después vemos que hubo un momentito ahí, ¿verdad? Hubo un lapso ahí de tiempo en que Eva y Adán, porque si usted lee ahí, no estaba sola Eva, aparentemente Adán estaba con ella ahí, y los dos escuchan, y escuchan, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchan la voz de Satanás. Y Satanás tentando, ¿verdad? Metiendo tentación de que comieran del fruto, ¿verdad? Que se rebelaran contra Dios. Y mire, esa decisión que ellos tomaron ahí trajo consecuencias duras para la humanidad, que las vivimos hoy. ¿Cómo qué? Mire, quiero mencionarle 4 cosas que vienen desde allá y que las vivimos hoy, ¿verdad? Empezaron con Adán y Eva y nosotros aquí la estamos viviendo también. Número 1, por ejemplo, miren el verso 8 y 10, ¿verdad? Ahí de Génesis 3, vemos que la relación entre Dios y el ser humano se rompió, ¿verdad? Se estropeó, algo, se quebró esa relación. Porque entró el pecado. Lo que pasó es que entró el pecado. Y si usted se fija, hoy nosotros vivimos con esa misma condición de pecado. Y esa relación con Dios ahorita está rota, ¿verdad? Todos nacemos con esa naturaleza de pecado, ¿verdad? Y por eso fue que tuvo que venir Jesús, mire, aquí a la tierra, a morir en la cruz, para poder perdonar y salvarnos de todos esos pecados y poder restablecer otra vez esa relación con Dios, ¿verdad? Esa relación cercana y directa e íntima con Dios que se rompió allá en el jardín de Edén. Número 2, también mire, el ser humano experimentó una ruptura interior. Mire, Adán y Eva, ellos vivían tranquilos. Y después que pasó eso, usted ve ahí en el verso 7 y 10 ahí que ellos empiezan a experimentar cosas en ellos que nunca habían experimentado. Empezaron a experimentar vergüenza, empezaron a experimentar la culpa, de estarse echando la culpa unos a otros, o sea, empezaron a sentir un montón de cosas, o sea, eso pasó adentro de ellos, hubo una ruptura interior, y nosotros hoy vivimos con eso también, ¿verdad? Todos andamos con rollos, ¿verdad? Dentro de nosotros que necesitamos, ¿verdad? Sanar, ¿verdad? Y que Jesús las puede sanar. Otra cosa que pasó ahí atrás, mire, otra consecuencia, ¿verdad? De haber escuchado la voz de Satanás y no la de Dios, ¿verdad? En ese momento es de que el ser humano rompió sus vínculos entre otros seres humanos. Mire, desde ahí, como le mencionaba, Adán y Eva empieza a haber conflictos entre ellos que antes no habían tenido, ¿verdad? Si usted se fija, se empiezan a echar la culpa el uno a otro, ¿verdad? Empiezan ya ahí ¿verdad? Todo lo que viene y lleva la vergüenza y todos esos sentimientos, ¿verdad? Ya empezó a haber problemas de relaciones, ¿verdad? Eso los tenemos hoy también, ¿verdad? Son problemas de relaciones, peleas, todo eso lo tenemos hoy exagerado en nuestras familias, con amigos y todos, ¿verdad? En trabajo, por todos lados, ¿verdad? Vemos eso. Y una cuarta consecuencia es que el ser humano rompió con su entorno, ¿verdad? O sea, todo lo que lo rodeaba, o sea, toda la creación en sí, ¿verdad? Todo lo que Dios había creado, todo se volvió más difícil, ¿verdad? Y hoy pues vemos que así estamos, ¿verdad? Entonces, si se fijan en este ejemplo, vemos que cuando Adán y Eva escucharon otra voz que no era la de Dios, trajo consecuencias negativas y duras que hasta el día de hoy nosotros las seguimos experimentando y viviendo. Y otro segundo ejemplo, mire, es el ejemplo de Israel, ¿verdad? En la Biblia, en el Viejo Testamento, vemos ahí a Israel, como ellos pues tienen ahí un largo historial con Dios, ¿verdad? Y de rebeldía con Dios y de volver a Dios, y ahí uno lo lee, ¿verdad? Uno lo va leyendo en todo el Viejo Testamento, ¿verdad? Y en los Salmos uno ve bastante de las cosas que van pasando ahí. Y miren, el Salmo 81, 11, 12, miren lo que menciona, dice, pero mi pueblo, dice, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejaré, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos.
Mire qué duro esto que está diciendo aquí este verso. Israel no quiso, dice aquí, mire, escuchar a Dios, ¿verdad? No oyó la voz de Dios. Y miren, la consecuencia que eso trajo fue dureza de corazón, ¿verdad? Que su corazón se endureciera y que ellos pasaran por muchos momentos bien duros, ¿verdad? Que ahí en la historia podemos verlos, ¿verdad? Y por no escuchar a Dios, ¿verdad? Por momentos venir y escuchar más a lo que los pueblos alrededor decían o querían, ¿verdad? O otras cosas así. Escuchemos a Dios. Decidamos hoy escuchar a Dios sobre todo. Les recuerdo, mire, lo que dice el Salmo 85, dice, escucharé lo que habla Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Mire qué interesante que aquí el verso nos dice, ¿por qué escuchar a Dios? Y nos dice, ¿para qué escuchar a Dios? ¿Se fijó en eso? ¿Por qué escuchar a Dios? Porque Él da paz. Miren, Él da paz, dice. Él hablará paz, ¿verdad? Y esa paz que solo proviene de Dios, que no puede venir de circunstancias o personas o lo que sea, ¿verdad? Hay una paz que solo viene de Dios, ¿verdad? Y que la podemos experimentar cuando nosotros nos acercamos a Él, creemos en Él como nuestro Salvador, ¿verdad? Y empezamos a conocerlo y a escucharlo en su palabra, ¿verdad? A Él eso viene a nosotros y nos da esa paz, ¿verdad? Interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después, si se fija, también dice, ¿para qué? Dice, ¿para qué? ¿Para qué escuchar a Dios? Y mire, lo que dice es para evitar locura, para evitar que nos volvamos locos, ¿verdad? Que nos salgamos de la realidad y andemos desenfrenados, sin esperanza en este mundo. Y ese no es el deseo de Dios. Él está ahí, mire. Él está ahí, Él está hablando. Mira, nosotros tenemos el privilegio en nuestros tiempos que tenemos toda la Biblia completa, ¿verdad? Que podemos nosotros ir ahí en cualquier momento, leer su palabra, no solo leerla, podemos estudiarla también. Mire, todo cristiano debería no solamente de leer la Biblia, debería de estudiarla, profundizar ahí, ¿verdad? Y dejar que ella lo vaya uno hablando y transformando y cambiando, ¿verdad? Y obviamente que si eso está pasando en mí, yo voy a empezar a transformar y cambiar mi alrededor, mi entorno, la gente con la que está alrededor mío. Recuerde, todos somos portadores. ¿Qué es lo que usted está dándole a las personas hoy? Como les digo, imagínense, si con sus amigos usted ahorita es una persona que está llena de miedos, usted eso es lo que está transmitiéndole a la gente, ¿verdad? Miedos. Si usted es una persona sin esperanza hoy, eso es lo que usted está transmitiendo a los demás, ¿verdad? Poca esperanza o nada de esperanza, ¿verdad? Pero si usted tiene la paz de Dios, como menciona aquí, y está escuchando a Dios, usted eso es lo que va a estar transmitiendo a los demás. La paz de Dios, ¿verdad? Y el camino, ¿verdad? Que Dios nos da ahí y la guía que Dios nos da ahí en su palabra. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Que Dios les bendiga.